Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el hermano Guillermo Rocha nos comparte el interesante tema Tus dudas y tus por qué. Bienvenidos. Éxodo capítulo 14. Hoy vamos a tocar un tema, quiero hacer mención, no es muy usual hacerlo, pero fue una persona la que me motivó a preparar esta prédica. Una persona que estuvo parada aquí hace 8 días con una bala de oxígeno y en unas condiciones bastante complicadas de salud. Sin embargo, demostrándonos que cómo se puede, aún en los momentos de dificultad, enaltecer la palabra del Señor. No como sí, puede ser un homenaje a nuestro pastor Walter. Vamos a ver cómo en estos momentos en los que él está yendo a terapias, a exámenes, citas médicas y todo, él está aprovechando esa situación para compartir la palabra de Dios. Crea un ministerio. El solo nombre llama mucho, fuente de vida. Y en un momento como ese, yo por eso hoy quiero que veamos a la luz de la palabra cómo el Señor nos enseña que aún en los momentos de dificultad podemos estar en pie y sobre todo compartiendo su palabra y su amor. Vamos a leer el versículo 11 de ese capítulo 14. Es con el cual me voy a basar, pero vamos a ver algunos otros más también. Dice la palabra del Señor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Señor, bendito es tu palabra, la que vamos a compartir hoy, Señor. Esperamos que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros sentimientos, Señor. Que seas tú tocando nuestros corazones y que nuestro espíritu, Señor, sean uno solo con el tuyo. Te damos muchas gracias por ella, Señor. Amén y amén. Ustedes pueden ver en esta, vamos a ponernos un poquito en contexto de qué habla el capítulo 14 del Éxodo. Es un capítulo en que se narra la historia que todos conocemos, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se encuentra ante la difícil situación de atravesar el Mar Rojo, en unas circunstancias en que el enemigo los venía siguiendo y ellos no sabían qué hacer. Vemos cómo aquí, de una forma irónica, el pueblo de Israel se dirige a Dios. Se dirige a Moisés y le dice, como decía en la primera parte del versículo, dicen: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Los que hemos tenido la oportunidad de ver alguna vez un documental o algo así, vemos cómo en Egipto ellos se especializaron en las tumbas. Las pirámides son tumbas, al fin y al cabo, donde guardaban y preservaban la vida. Ellos pensaban de sus líderes, de sus faraones, de las personas que amaban. Y vemos cómo, vuelvo y repito, de forma irónica, el pueblo se dirige a Dios. Es que no habían tumbas en Egipto que nos traes a morirnos aquí. ¿Cuántas veces de pronto nosotros le preguntamos a Dios: es que porque estoy pasando por esta situación, ¿usted no fue capaz de ponerme en otra? ¿Cuántas veces no le reclamamos a Dios por la situación adversa que estemos pasando? Pero eso sí, si estamos pasando por una buena, no hay problema, porque yo fui el que lo logré, yo fui el que lo hice, yo fui
el que hice que me dieran ese trabajo. Yo fui el que hice ese negocio. Yo fui. Y miren ustedes cómo en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 37, no vayan allá, hombres sin contar los niños. O sea que no era un grupito pequeño, era una buena cantidad de personas que salían de la esclavitud de Egipto. Entonces miremos algo muy particular. En días pasados, hace no mucho, nosotros vivimos una situación, todos, absolutamente todos, vivimos una situación en la que el pueblo quiso manifestarse con protestas, con cacerolazos, con, cantidades de cosas, de manifestaciones, para protestar por algo que no estaba bien, que a nuestro modo de ver no está bien. Y todo estaba muy bien y transcurría muy bien hasta el momento en que, lo digo como lo dije en el primer culto, no faltó el desadaptado que se tirara todo. Que se metiera a romper buses, que se metiera a romper estaciones de Transmilenio, que se metiera a agredir a todo el mundo, inclusive a sus mismos compañeros. ¿Por qué hago relación a esto? Porque yo estoy muy seguro que los 600,000 que salieron de Egipto todos contenticos hacia la tierra prometida, iban con un sentir alegre. ¡Qué rico! Dejamos de ser esclavos y vamos presurosos a encontrarnos con esa tierra que Dios nos prometió. Salían, chévere, con una sonrisa de oreja a oreja. Pero entonces, ahí es donde yo digo, no faltó también el desadaptadito que empezara a sembrar la discordia entre el hombre y Dios. Que empezara a decirles, oiga, ¿será que eso sí es cierto? ¿Será que eso sí es tan bueno? ¿Será que allá les va a ir mejor que donde estaban? Y por eso vemos en el versículo 11 que le dicen a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto? Déjenos allá. ¿Por qué nos saca de allá y nos trae al desierto? Déjenos allá. Yo les pregunto a ustedes, no con el ánimo que me contesten, pero ¿cuántas veces cuando el Señor ha querido movernos, nosotros siempre lo cuestionamos y le decimos, ¿y por qué yo? Que lo haga otro. Yo no tengo por qué ir a un parque a compartir la palabra. Yo no tengo por qué subirme a un bus a hablar de Dios. Yo no tengo por qué, sino lo único que yo puedo hacer como buen cristiano que soy es ir el domingo a culto, 2 horitas y pare de contar. Ya con eso me la gané. Ya me gané la tierra prometida. No faltó el desadaptado que sembrara esa discordia para que el pueblo empezara a rebelarse, aún antes de que se viniera el problema mayor. Entonces, ¿qué pasa ahí? El pueblo de Israel empieza, gracias a estos saboteadores y agitadores, a renegar contra Dios y a decirle, nosotros no queremos seguir, nos devolvemos. Hasta aquí llegó el cuento. ¿Qué pasó ahí? Cuando esa gente, es que miren ustedes lo fácil que es sembrar lo malo. Porque siembren algo bueno. Miren, las que saben sembrar matas, yo no soy bueno para eso. Yo siembro la mata de frijol que le ponían a uno en el colegio y se me dañaba. Pero hay personas que son expertas en eso, ponen una matica y la cuidan y no sé qué. Pero miren ustedes, ¿qué necesita esa mata para crecer, para que se vea bonita? Cuidado, dedicación. Pero como nosotros no estamos diseñados para eso, estamos diseñados es para las cosas fáciles, para que solamente tengamos a un Dios proveedor. Entonces simplemente le decimos, Señor, deme, y si no me da, entonces empezamos a preguntarle, ¿y por qué no me da? ¿Y por qué si no sé qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la situación que vivimos siempre. Y miren que ustedes dicen, yo no sé si estoy errado, dicen que lo más rápido que hay es la velocidad de la luz, ¿cierto? Dicen. Pues yo les voy a echar abajo esa teoría.
lo más rápido que hay es la velocidad de un chisme. Suelten un chisme y verá que se sale. Y más hoy en día que tenemos redes sociales y todo, mire, eso es rapidito. No nos engañemos. Es tan fácil sembrar lo malo. Es tan fácil generar discordia. Es tan fácil decirle al mundo que Dios no existe. Es tan fácil decirle al mundo que Dios lo tiene en una prueba porque se portó mal. Cuando en realidad la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. Dios te ama tanto que te quiere hacer fuerte. Dios te ama tanto que te quiere hacer un ser, un verdadero ¿qué? Cristiano. No el que viene 2 horitas cada 8 días. No el que no ora, el que no hace el altar familiar, el que... No. Mejor no los quiero hacer sentir mal. Entonces miremos un poquito, vamos a entrar ahora sí. Ya vimos el contexto, el pueblo saliendo, todos contenticos, pero no faltó el que sembró. Vamos a ver un momentico el versículo 10. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué? Temieron en gran manera. ¿Y qué hicieron? ¿Clamaron a quién? Clamaron a Dios. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque tenían sustico. Porque los venían siguiendo. Porque en las buenas no lo hicieron. Porque en los momentos en que estamos bien, no nos acordamos de Dios. Porque cada vez que vamos a emprender un proyecto o cada vez que queremos hacer algo nuevo, lo hacemos por nosotros. Pero no le consultamos a Dios si eso es bueno o no. Ahí sí no somos capaces de decirle por qué, como lo dicen en el versículo 11. Miren ustedes, la gente ahí sí en ese momento, y yo les aseguro una cosa, ¿cuántos dijimos que habían? 600,000, ¿cierto? ¿Ustedes creen que todos los 600,000 oraron? Lo mismo que pasa aquí en Casa de Paz. Se cita a oración los miércoles y los viernes y vienen 6 de 250. Yo me imagino que de los 600,000, por ahí 1,000. Y eso, fueron los que oraron y le clamaron a Dios. Entonces, qué pena, estoy viendo caras largas. Esto no es un regaño, es una prédica, ¿ok? Es una palabra de Dios que nos puede ayudar de pronto. Entonces, dice, algunos, yo creo que no fueron sino unos poquitos. Y lo hicieron por obligación, porque estaban en la mala. Miren ustedes que Dios permite el temor, es para que nosotros nos pongamos de rodillas. Ustedes han visto tiras cómicas. ¿Han visto que cuando alguno de los personajes de tiras cómicas tiene miedo, qué hace? Le tiemblan las rodillas, mírenlas. Hacen así, le tiemblan las rodillas. Es el Señor haciéndonos mover las rodillas a ver si hacemos esto. Si nos arrodillamos ante Él y le decimos que Él es el único que puede solucionar eso que estamos viviendo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, en el versículo 11 hay una frase que dice, ¿por qué has hecho así con nosotros? Y es la pregunta que también siempre le hacemos a Dios. ¿Por qué hizo eso conmigo? ¿Por qué no se lo hizo al vecino? La fácil. No me digan que nunca lo han pensado. Voy a mirar caras. Es que ayer me miraba yo al espejo y también caía. Porque uno muchas veces lo dice. ¿Por qué a mí? ¿Por qué soy yo el que tengo que pasar esto y no otro? No, pero es que mi Diosito sí me la montó. ¡Qué cosa tan terrible! Entonces, vamos viendo cómo el Señor nos va haciendo inclinar un poco ante Él y enseñándonos que es con oración y que es con veneración, pero ¿a quién? A Él, a nadie más. Vamos a leer el versículo 12. Dice, no es esto lo que te había, no es esto lo que te
Ay, hablamos en Egipto diciendo, déjame servir a los egipcios. ¿Por qué mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Miren ustedes, qué falta de confianza de esa gente. Y aquí lo decimos, uy, qué falta de confianza la de esa gente. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo? Qué falta de confianza la de nosotros en Dios. Cuando Él siempre está ahí. Y vamos a verlo más adelante. Cómo Dios siempre se manifiesta, cómo siempre está pendiente de nosotros. Cómo Dios es el que cuida a nuestros hijos, nuestras familias, todo lo que tenemos. Este es lugar. Gracias a Dios lo tenemos. No es gracias, sí, los diezmos son necesarios, todo eso es necesario, pero lo que más ayuda a que esto se fortalezca es la oración, es la unión entre hermanos, es el estar unidos en un solo sentir al lado de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida entera por nosotros. Leamos el versículo 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa palabra sí le dicen, ¿no? Tranquilos, ahí mismo. Miren ustedes. En el versículo 13 y 14 se plasma algo muy especial. Es una frase que contiene unas palabras muy especiales. No tengan miedo, estén firmes y verán la salvación del Señor. ¿Cuántos requisitos hay? 2 nomás. No tengan miedo y estén firmes. Difícil, ¿cierto? Qué cantidad de problemas que nos pone Dios para darnos bendiciones. Simplemente no tener miedo, no acobardarnos ante las situaciones. Es difícil, yo sé. Uno puede sufrir la pérdida de un ser querido, puede estar sin trabajo, puede estar acabado, según el mundo, pero según Dios tú vales mucho. Tú estás ahí al frente. ¿Para qué? Para que sirvas de testimonio y que otros de aquí a mañana puedan decir, si Él pudo, yo también. Esa es la situación. Eso es lo importante y eso es lo que debemos valorar de las enseñanzas que Dios nos da siempre. Yo soy un fanático de Casa de Paz y de los pastores que tenemos, porque si hay algo que podemos aprender con ellos es palabra. Si hoy en día de pronto me siento con la osadía de pararme aquí es porque he tenido esa oportunidad de que pastores como el pastor Jesús, el pastor Lino y otros pastores que han invitado han sabido sembrar en nosotros esa semilla para defender el evangelio y que sin importar las circunstancias sigamos adelante. Yo los invito a que analicen y piensen bien siempre que el mundo no lo es todo. El mundo nos debe servir a nosotros, no nosotros servirle al mundo. No pensemos, empiecen ustedes a ponerse en la situación del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, ¿qué estaba dejando atrás? Un Egipto que lo ataba y que lo esclavizaba. Y decían, preferimos ser esclavos en Egipto. Pero esa esclavitud no es otra hoy en día que el pecado, que el mundo, que nos ata, que nos quiere tener ahí amarrados. Y que quiere en cada momento en que Dios quiere darnos una bendición, no falta el desadaptado que está ahí al lado que nos diga, eso no es cierto, de eso tan bueno no dan. Mejor siga con el mundo, siga llorando, sígale pegando a su mujer, sígale dando mal ejemplo a sus hijos, siga en ese mundo. Y miren ustedes, aquí 600,000 personas tienen la oportunidad de salir corriendo del pecado, salir corriendo de eso que los esclaviza y
en el menor momentico empiezan a renegar. Así nos pasa a nosotros. Y por eso es que la palabra siempre nos habla. Ahí había una persona que iba por primera vez a la iglesia y cuando salió me dijo, uy, no, pero es que ese pastor sí me la montó. Yo no hallaba dónde meterme porque todo fue contra mí. ¿Usted fue que le contó mi situación? No. Es Dios hablando a nuestras vidas. Es Dios. Miren, cuando uno prepara una palabra, cuando uno acude a la palabra de Dios para poder traer un mensaje a ustedes, es un momento tan hermoso, pero a la vez tan difícil. Es un compromiso tan grande y una responsabilidad inmensa, porque yo de aquí los puedo, o Dios más bien por intermedio mío, si yo la embarro, los mando para otro lado. Pero si sé y Dios me usa como debe ser, salen corriendo de aquí, gozándose y cantando que ya tienen casi la vida eterna en sus manos. Esa hermosa corona que Dios nos tiene prometida. Entonces, pensemos siempre que no hay que tener miedo y estar, ¿qué? Firmes. ¿Por qué? Porque ahí verán, ¿qué? La salvación de Dios. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel, ¿qué? Perdón, no escuché. ¿Qué? Que marchen, que se muevan, que hagan algo. Ay, no, pero es que a mí me enseñaron allá en Casa de Paz que eso es a punta de oración. No trabaje, no estudie, no trate de ser alguien. Sí, la oración es muy necesaria y es la herramienta más grande que tenemos, para acercarnos a Dios. Es ese vínculo que tenemos para expresarle agradecimiento, tristezas, todo a nuestro Señor. Pero también Él nos pide que marchemos, que actuemos, que nos movamos. Porque si no lo hacemos, ¿qué llega? La desesperación, el estrés. Cuando nos encerramos en nosotros mismos, nosotros lo único que generamos es eso, desesperación. ¿Ustedes saben en qué se parece la desesperación a una silla mecedora? Los corché, en el primero sí había uno. La desesperación se parece a una silla mecedora en que las dos producen movimiento, pero no conducen a ningún lado. Una mecedora te mueve. Todos están haciendo así, ay, tan bueno, me están poniendo atención. La silla te mueve, pero ¿te movió para algún lado? Ahí quietica. La desesperación hace lo mismo. Te mueve, te hace brincar, pero no te lleva a ningún lado. Lo único que sí te puede llevar a algún lado es la palabra de Dios y el estar pegado a Él. Versículo 19. Me salto unos versículos, después los retomamos o los condensamos ahí. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso, ¿a dónde? Ojo a eso. Volvamos a la película que estamos armando. Van 600,000 hombres saliendo de Egipto. ¿Sí? ¿Qué los va guiando? Un ángel de Dios ahí al frente y una nubecita. Todos contentos, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. De un momento a otro, ¡prum!, no vieron el ángel, ni la nube. Dios se fue de nosotros. Dios me abandonó. Dios me dejó solo. ¿Qué dice la palabra? Que Él estaba allá atrás, cuidando sus espaldas y preparándoles el camino para que pudieran pasar a la tierra prometida. Dios nunca te abandona. Dios siempre está contigo. Tú, yo, somos los que siempre nos alejamos de Él. Piensen en eso. Él, si no está al frente, está al lado o está atrásito, pero está siempre trabajando para nosotros. Ese Dios es un Dios muy chévere, ¿cierto? Y se merece un aplausote inmenso, inmenso, yo creo. Versículo 21.
Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Esto me salté eso no fue sino la orden de Dios, que le dijo que cuando él quisiera ver, levantara sus manos y él iba a actuar. Yo veo aquí en algo muy particular. Cuando nosotros primero pensamos que Dios nos abandona, entonces empezamos a preguntarnos, ¿cuántos de ustedes han leído esta historia completica? Levanten la mano los que han leído la historia del paso por el Mar Rojo. Todos la hemos leído, ¿cierto? Y ustedes no se han preguntado alguna vez si será cierto. Si será cierto que el mar se abrió así, porque Moisés subió las manos y listo, tan fácil. ¿Ustedes no se han cuestionado un poquito? Yo sí, pecador soy, pero me he cuestionado. Y miren que mucha gente lo ha hecho. Mucha gente dice que no, que eso fue un tsunami. Coincidencialmente fue el tsunami el que pasó y eso abrió y ellos pasaron y como el tsunami se devuelve otra vez, entonces ahí venían los egipcios y bonita la historia, ¿cierto? Más chévere. Y como más creíble, porque uno dice, bueno, un tsunami existe. Mientras que uno a los milagros de Dios poco le cree. Vean ustedes, otros dicen que no, que eso fue un fuerte viento y listo. Otros dicen que fue un fenómeno natural, otros que fue un terremoto. Yo lo único que les digo a ustedes es que lo único que se presentó en ese lugar fue un milagro. Haya sido como haya sido. Yo le creo la versión de la Biblia. Pero haya sido como haya sido, fue la mano de Dios haciendo que se abriera el camino para que su pueblo pudiera seguir adelante. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, menos mal. En el primero tampoco tuve problemas. Entonces, la pregunta del millón. ¿Quién hace los milagros? ¿Quién? Y entonces, ¿por qué ese aviso aquí a 2 cuadras? Miércoles 7 de la noche, sanación y milagros. Plop. ¿Será que ellos sí tienen contacto, un WhatsApp directo con Dios y lo citan a las 7 de la noche en punto para que haga sanación y milagros ese día? Y el miércoles, Dios hace milagros todos los días, a cada momento. Tu vida es un milagro, tus hijos son un milagro, tu familia es un milagro. Piensa en eso. No nos dejemos creer de cosas que no tienen nada que ver. ¿Cómo va a ser posible que alguien pueda citar al Espíritu Santo para que esté ahí a tal hora, a hacer un show y esperar que la gente se vaya y por eso después la gente sale tan resentida con las iglesias cristianas hoy en día? Porque nos prestamos para eso. Bueno, gracias a Dios, aquí no sucede eso, ¿cierto? Como dicen siempre los pastores. ¿Listo? Bueno, entonces, quedamos claro que eso fue un milagro que lo hizo Dios. Entonces, no debemos buscarle siempre una explicación a lo que Dios hace. Ese es nuestro problema. Nuestro problema es que siempre le preguntamos ¿por qué? Sea bueno o sea malo. Me quedé sin trabajo. ¿Por qué, Señor? Es lo primero que le decimos cuando estamos que orando. Eso no es oración, sino quejabanza, llamo yo. Porque son una mano de quejas y hasta las cantamos, ya las repetimos tanto que ni le tenemos musiquita. Miren ustedes, Dios es un Dios que está repleto es de amor, que le desborda por todo lado y es lo único que nos puede transmitir a nosotros. ¿Cómo un Dios así puede hacerte algo mal a ti? Nunca. Un Dios como el nuestro, todo lo hizo bueno. En Génesis 1, todo dice, y todo fue bueno, bueno, bueno. ¿Hizo tal cosa? Bueno. Otra, bueno.
en alguna parte dijo, hoy hice el mal? Hoy me senté y ya estoy cansado de hacer todo bueno y voy a hacer algo malo. No. Algunos dicen que fue cuando creó a la mujer. Yo no creo. Tampoco. No exageremos la nota, ¿sí? Pero piensen ustedes que ese Dios que está repleto de amor, hasta a nosotros los hombres nos premió con ustedes, hermosas damas, para que fueran ayuda idónea para nosotros. Piensen en eso. Él no quiere que tú vivas aislado, por eso no sacó a Moisés solo. Camine, mijito, yo lo salvo a usted. Acabo con los demás y yo lo salvo a usted. No, traiga con usted a todos los suyos. 600,000 si puede, tráigalos con usted. Y los voy a ayudar a que por ese mar de dificultades que es la vida, ustedes atraviesen tranquilos. Dicen por ahí que Éxodo 14, todo el capítulo, es el método bíblico para procesar las dificultades a través de la fe. No es otra cosa. Yo pregunto algo. Cuando uno siempre le cuestiona a Dios las cosas, yo también me ponía a leer esta historia. Y yo decía, ¿y por qué Dios, en lugar de ponerse a abrir el mar y hacer todas esas cosas, no tenía el Titanic ahí? Súbanse, mijitos, pasen, y los otros no podían pasar. ¿Listo? Fácil el cuento, ¿sí o no? ¿Por qué será? Es porque Dios no quiere que tú veas, así como tus papás, cuando te reprenden y te enseñan que la vida hay que vivirla, hay que lucharla, Él no quiere que todo sea fácil. Que tengamos que pensar un poco que sin la ayuda de Él, nada podemos hacer. Y que lo que hacemos sin la ayuda de Él, muy seguramente, es un caos total. Los invito a que piensen en eso. Los invito a que tengan en cuenta que las dificultades no son pruebas, son oportunidades. Oportunidades para aprender, oportunidades para salir adelante. Dios siempre nos va a llevar al otro lado, ténganlo por seguro. Veo por eso el testimonio de Walter como un ejemplo. Y Walter aprendió algo muy especial, y en estos días que he tenido oportunidad de hablar con él, me llevó a comprender que uno a Dios no le pregunta por qué, sino para qué. ¿Qué diferencia? Yo creo que de los miles porqués que tú le has enviado a Dios, si te ha contestado uno, ha sido mucho. Pero cuando tú le preguntas a Él, ¿para qué? Él te muestra de una vez todo lo que quiere hacer contigo. Él te muestra todo absolutamente y te dice exactamente, quiero que aprendas para que de aquí a mañana le enseñes a otros. Quiero que te esfuerces para que otros vean en ti ese ejemplo. Quiero que luches. Quiero que no te asustes cuando pienses que yo no estoy. No quiero que pienses cosas que no son y que no están aquí en este hermoso libro. Porque si no, ¿para qué lo abrimos? Si no vamos a confiar, si no vamos a creer. Yo qué día le decía a una persona aquí en la iglesia que a mí personalmente, o no sé si les había dicho a ustedes, no me gusta la famosa Biblia de las promesas, porque solamente está resaltado lo bonito, pero no está resaltado la condición que hay para recibir esa promesa. Todo el mundo, la Biblia de las promesas y resaltadita, y todos los días me leo una promesa y me apropio de ella. ¿Cuál es la condición? ¿Leyó atrasito o leyó adelantico? Ahí dice. Pero todo es fácil, todo lo queremos. Y no queremos movernos de ningún sitio. No queremos que Dios nos sacuda un tricito, sino que en el menor movimiento, como el del 24, ¿sí se asustaron un poquito? En el menor movimiento
que Dios hace en nuestras vidas, nosotros nos desesperamos y salimos corriendo. Quiero compartirles una lectura. Está en el libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, de James Dobson. Dice así: Dios está presente e involucrado en nuestras vidas, aunque parezca que no nos oye o que nos ha abandonado. Cuando era niño, escuché un programa de misterio en la radio que cautivó mi imaginación. Era la historia de un hombre que había sido condenado a estar incomunicado en una celda oscura como boca de lobo. Lo único que tenía para mantener ocupada su mente era una canica que tiraba repetidamente contra las paredes. Se pasaba las horas oyendo el ruido que hacía el rebotar y rodar por toda la celda. Luego la buscaba a tientas en la oscuridad hasta que la encontraba. Entonces un día el prisionero tiró su valiosa canica hacia arriba, pero ésta nunca cayó al suelo. Solo reinó el silencio en la oscuridad. Se sintió tan angustiado por la desaparición de la canica y por no poder explicar qué era lo que había ocurrido, que se volvió loco y se puso a arrancarse el pelo hasta que finalmente murió. Cuando los oficiales de la cárcel entraron en la celda para sacar su cuerpo, uno de los guardias vio que había algo atrapado en una enorme telaraña que estaba en la parte de arriba de uno de los rincones de la celda. Qué raro, pensó. ¿Cómo habría ido a parar allí esa canica? La canica nunca desapareció. Siempre estuvo ahí, sino que en ese momento no le hizo ruido. Y él se desesperó hasta llegar a la muerte. Dios a veces parece que se callara, pero siempre está ahí. Al igual que la canica, puede estar esperando otra situación diferente. ¿Por qué no nos levantamos y tocamos las paredes nuestro alrededor? A ver si de pronto hay una telaraña que no está permitiendo que sintamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Es triste ver cómo gente y muchachos de 14 años, 13 años se suicidan. ¿Por qué? Porque no encuentran la canica. Porque después de jugar mucho con ella, y así hacemos nosotros con Dios, jugamos, lo utilizamos casi siempre, y cuando Él se aparta o no lo sentimos, nos desesperamos. Entonces, sí nos hace falta, ¿cierto? ¿A quién le hace falta la presencia de Dios en su vida? Poquitos. ¿A quién le hace falta la presencia de Dios en su vida? A todos. Porque si no, Pastor Jesús no está. Cerramos y nos vamos. Si no sentimos que la presencia de Dios, al igual que hizo con este grupo de israelitas, y los llevó a tierra firme. Miren ustedes, Él no solamente lleva a tierra firme a las personas, a nosotros, sino que ayuda que lo que dejamos atrás quede sepultado en lo profundo, enterrado, y que no vuelva a surgir nuevamente. Yo quiero que a partir de ahora, como buenos cristianos que somos, cambiamos la pregunta que le hacemos siempre a Dios. Cambiemos el por qué por un para qué. ¿Para qué me quieres, Dios? Como dicen por ahí, ¿para qué soy bueno su persona? Úsame, Señor. Si tengo un don, te lo ofrezco, Padre. Si sé hacer algo, ahí estoy para entregártelo. Sigamos el ejemplo de Walter, que aún en los momentos de dificultad está sembrando la palabra a personas que están igual o peor que él. No es fácil. Cuando queramos andar verdaderamente con Dios, cogido de su mano, no lo cuestionemos. No queramos ser Él. Simplemente
seamos humildes y siempre digámosle a Él, aquí estamos, úsanos, llévanos a esa tierra prometida. Y por favor, si me lo permites, permite que pueda llevar a mi familia, a mis amigos, a todas las personas que se congregan en mi iglesia, a todo el que yo pueda. 600,000 serían pocos. Tratemos de llevar siempre la palabra de Dios. Tratemos de estar siempre pendientes a lo que Él quiere con nosotros. Y no lo cuestionemos. Pidámosle siempre perdón por todo lo mal que nosotros interpretamos su palabra, porque Él siempre está ahí. Los israelitas se asustaron cuando Él se pasó a sus espaldas, pero estaba todavía trabajando para Él. A Dios no lo tenemos que ver, a Dios lo tenemos es que tratar de entender. Piensen en eso, mis hermanos. Llévense esto como un cierre de un 2019 al que le quedan ya muy poquito tiempo. Entréguenle las cosas buenas, las cosas malas. Pero si quieren hacer algún propósito para el 2020 que llega, díganle, aquí estamos. Mi propósito en este 2020, Señor, es estar contigo. Mi propósito en este 2020 es aceptar lo que tú quieras hacer conmigo y ponerme siempre a tu disposición. Yo creo que mejor propósito no hay. No nos preocupemos por las cosas materiales, hacen falta, no digo que no, pero se lo dice alguien que la mano de Dios nunca se ha apartado de él. Y les digo con toda sinceridad, Dios está contigo, con tu familia, en tu enfermedad, en tus problemas financieros, en todo. Él nunca se aparta de ti. Si cree que esta enseñanza le aportó para la edificación de su vida espiritual, le invitamos a que se sume a las miles de personas agradecidas con un aporte voluntario a la cuenta de ahorros Banco Caja Social, número 2409-2938-984. Ahorros Banco Caja Social, a nombre de Iglesia Cristiana Casa de Paz. Esperamos tu aporte. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.